Esta ya no es tu casa, dijo, sujetando la escritura como una advertencia. Su esposa estaba detrás de él, con los brazos cruzados, los ojos en la alfombra del pasillo que yo pagué. Miré las llaves en su palma, antes eran mías. Él no se inmutó. Solo esperó a que yo me moviera. No lloré. No discutí. Solo caminé hasta el cajón inferior del viejo escritorio de mi esposo. Saqué la escritura original. La que aún tenía mi nombre. Entonces levanté la vista. Está bien, dije. Ahora puede hablar el juez. Después de que mi esposo falleció, la casa no se sintió grande. Se sintió más silenciosa. Quieta. Como si contuviera el aliento conmigo. Dejé su silla junto a la ventana. Aún ponía la radio en su emisora cada mañana. Aún hacía 2 tazas de té, por costumbre, no por esperanza. El silencio no era ruidoso al principio. Era suave. Familiar. Lo llené con pequeñas cosas. Tejer junto a la chimenea. Hornear los domingos. Leer hasta que las luces del porche se encendieran. Entonces mi hijo se mudó. No preguntó. Solo dijo: Mamá, ahora te cuidaremos nosotros. Y le creí. Al principio, fue dulce. Su esposa trajo flores. Me llamaban Ma. Le cedí el dormitorio más grande sin pensarlo. Incluso dejé que eligieran las nuevas cortinas. Necesitaban espacio. Lo entendí. Ella estaba embarazada. Él, estresado. Tenía sentido. Así que me hice pequeña. Doblé mi vida en el cuarto de invitados. Colgué mi foto de bodas en el pasillo en lugar de sobre la cama. Puse mis tazas de té favoritas en el gabinete alto que nadie usaba. Ellos no lo notaron. O tal vez pensaron que yo no lo hacía. Ella empezó a reorganizar cosas. Mi mamá dice que cojines en el sofá hacen que se vea más abierto, dijo una tarde. Sonreí. Asentí. Guardé los míos en el armario de ropa blanca. Cada domingo, hacía el almuerzo. Biryani, pollo asado, rotis suaves, curry de pescado, lo que quisieran. A veces se sentaban. Otras veces, llevaban los platos a su habitación. Ella nunca lavaba los platos. Él dejó de decir gracias. Me dije a mí misma que era el estrés. Una temporada. Una fase. Cuando nació el bebé, me sentí útil de nuevo. Lo acunaba a las 2 de la mañana. Lo cuidaba mientras ella dormía. Cantaba nanas en el idioma antiguo que mi esposo solía tararear. Mi hijo lucía cansado pero agradecido. Lo sorprendí sonriéndome una vez mientras mecía al bebé para dormir. Por un segundo, me sentí en casa otra vez. Entonces contrataron a una niñera. Dijeron que necesitaba descanso. Y la mecedora fue llevada a su habitación. Me dije que aún tenía propósito. Doblaba su ropa. Pagaba la factura del agua. Entregué mi auto porque solo necesitaban uno. Me puso en su cuenta bancaria, dijo que así sería más fácil. Así que le di mi poder notarial. Por si acaso. Prometió que era temporal. Me reí con ellos cuando recibieron a sus suegros. Guardé silencio en la cocina, preparando bocadillos que nadie comió. Ella dijo una vez: No tienes que hacer tanto. No lo esperan. Como si el esfuerzo fuera una actuación. Como si el amor tuviera un interruptor. Trajeron arte nuevo. Colores apagados. Piezas modernas. Quitó el marco de la boda. Lo guardó en el armario del pasillo. Pregunté dónde estaba. Oh, dijo, pensé que no te importaba. Me dije que no me importaba. Cuando mi vieja amiga Meena envió una tarjeta de cumpleaños, la dejaron sin abrir sobre la mesa por días. Finalmente la abrí yo misma. La leí sola. Feliz cumpleaños, vieja amiga. Aún bailas en mi memoria. La doblé con cuidado y la guardé bajo mi almohada. Una tarde, volví del templo y vi la puerta del cuarto de invitados medio cerrada. Estaban pintando. Gris. Neutro. Mis colchas habían desaparecido. Pregunté, y él dijo: Solo estamos renovando. No discutí. Solo abrí el armario.
Mi ropa aún estaba allí. Pero algo se sentía ausente. Como si la habitación ya hubiera dejado de ser mía. A veces encontraba mis pantuflas movidas. Fotos reordenadas. Mis tazas de té reemplazadas por tazas blancas y lisas. Ella tiró los paños de cocina viejos. Dijo que olían a humedad. Empecé a sentarme más afuera. En el columpio del porche que construyó mi esposo. La madera crujía. El viento era amable. Una mañana, podé los setos. Usé las viejas tijeras que él solía afilar cada primavera. Me dolían las manos, pero no me importó. Ella salió, sorprendida. ¿Aún haces eso? Pudimos haber contratado a alguien. Sonreí. No todo necesita ser reemplazado. Ella no respondió. Dormía más ligero últimamente. No por miedo. Solo por estar lista. Algunas noches, me despertaba y miraba al techo. Contaba las pequeñas sombras. Trazaba la luz en las paredes. Susurraba el nombre de mi esposo solo para escucharlo de nuevo. No estaba sola. Solo olvidada. Empezaron a hacer fiestas. Amigos con sonrisas educadas y voces fuertes. Me quedaba arriba. Escuchaba risas que no me pertenecían. La casa estaba llena de gente, ruido, decoración. Pero nunca me había sentido más vacía. El momento final no fue ruidoso. Ni siquiera vino de la ira. Llegó cuando la vi limpiando el marco en el pasillo. El de mi hijo y yo, el día que se graduó. Ella se detuvo. Lo miró. Luego lo puso boca abajo. Ni siquiera notó que yo estaba allí. Esperé un segundo. Luego me di la vuelta y me fui. Esa noche, mientras doblaba la ropa, lo dije en voz alta. No por ellos. Ni siquiera por él. Solo por mí. Nunca estuve verdaderamente sola. Solo silenciosamente reemplazada. Ocurrió un jueves. Sin tormenta. Sin gritos. Solo una delgada hoja de papel, y un silencio del que aún no escapo. Estaba aspirando detrás del sofá, el que ellos eligieron de esa tienda elegante. El mío crujía, pero me recordaba. Este se sentía rígido, frío, caro. Algo delgado se deslizó debajo de la pata al moverlo. Al principio pensé que era correo basura. Arrugado. Doblado en la esquina. Pero cuando lo recogí, vi el remitente. Banco. Dirigido al señor y señora R. Patel. Mi nombre no estaba allí. Lo abrí de todos modos. Mis manos no temblaban. Todavía no. Era un aviso final. Incumplimiento del préstamo hipotecario. 30 días hasta la ejecución. Sin mención de mí. Sin explicación. Solo números. Fechas. Deuda. Lo miré fijamente. Luego me senté en el suelo. Justo allí, en medio de la alfombra que compré con mi primer sueldo de maestra. La de los pequeños diamantes granates y hebras azules desvaídas. La aspiradora seguía encendida. La apagué. La habitación se volvió demasiado silenciosa. Doblé la carta lentamente. Fui al estudio, el viejo espacio de mi esposo. Aún olía vagamente a madera y tinta. Abrí el gabinete. Donde solíamos guardar todo. Escritura. Papeles del seguro. Certificado de matrimonio. Testamentos. Cartas que nunca enviamos. La carpeta con la escritura de la casa ya no estaba. Mis dedos rozaron las pestañas vacías como una oración. Había estado allí. Estaba segura. Revisé el cajón del escritorio. Nada. Solo un botón suelto y una multa de estacionamiento de hace años. La casa que siempre había sido nuestra. De repente ya no se sentía mía. Me senté al borde de la silla, sin saber si aún tenía permiso. Luego fui a mi habitación. Encendí el viejo portátil que casi no usaba. Esperé mientras gruñía al encender. Abrí mi correo electrónico. Busqué transferencia de título. Deslicé. Allí estaba. Transferencia de propiedad, confirmación. Hace 2 semanas. Finalizado. Firmado digitalmente.
Hice clic en el archivo adjunto. Propietarios, R. Patel y A. Patel. Sin mención de mí. Ni siquiera cambiaron la dirección. Solo los nombres. Se sintió como si alguien hubiera abierto en silencio una puerta que yo no sabía que existía. Y la cerró con llave detrás de mí. No grité. No golpeé nada. Solo, me senté allí. La habitación estaba en silencio. Pero todo dentro de mí gritaba. Cerré el portátil. Lentamente. Con cuidado. Como cerrando un ataúd. Luego abrí el cajón junto a mi cama. No buscaba nada. Solo necesitaba sostener algo. Allí, escondido detrás de una foto de mi esposo y yo en la playa. Estaba el broche de girasol. Oro y ámbar. Un poco flojo en el broche. Me lo dio el día que pagamos la casa. Dijo, eres la luz del sol en cada habitación, mira. No lo había usado en años. Ahora, lo sostenía como un secreto que nadie había robado aún. Volví al pasillo. Me paré frente al muro familiar. Su foto de boda. El acta de nacimiento del bebé. Fotos de vacaciones en Cancún, un viaje al que no fui invitada. Mis fotos habían sido desplazadas al extremo. Cerca del termostato. Coloqué el broche en la repisa. Justo al lado del jarrón con tulipanes falsos. Un reto silencioso. Más tarde esa noche, mi hijo llegó a casa. Lo observé desde la cocina. Se rió de algo que ella dijo. Entró con las compras. Le besó la mejilla. Me miró. Sonrió como si todo estuviera bien. Hola ma, ¿cómo estuvo tu día? Asentí. Sin novedad. No mencioné la carta. Ni el correo. Ni la escritura perdida. Solo lo observé mientras le entregaba una botella de vino. La vi abrir el refrigerador que yo solía llenar con sus yogures favoritos de mango. Los vi moverse por la casa como si fueran los anfitriones. Y me di cuenta. Yo era la invitada. Esa noche, me acosté sin poder dormir. Seguí el patrón de la manta con el dedo, como una niña. Pensé en las mañanas de domingo cuando solía trepar a mi regazo. Dedos pegajosos. Ojos somnolientos. Solía llamar al pasillo el túnel cohete y corría por él como una nave espacial. Ahora se paraba allí con papeles donde mi nombre estaba borrado. Me levanté. Abrí el armario. Saqué la vieja caja de recuerdos. Fotos. Tarjetas. Un mechón de su cabello de bebé. Y escondido al lado. El comprobante de garantía del sistema de alarma de la casa. Con mi firma. Sonreí. Había cosas que él había olvidado. Cosas que pensaba que yo no recordaría. Pero yo sí. Cada detalle. Al fondo de la caja había una pequeña llave de bronce. Una que nadie conocía. De un cajón que solo mi esposo y yo usábamos. No lo abrí. Aún no. En cambio, me recosté de nuevo. Apagué la luz. Dejé que la oscuridad se asentara como polvo. Es curioso cómo los cortes más profundos no empiezan siendo agudos. Empiezan suaves. Como agujas sin filo. Diarias. Predecibles. Podía justificar las primeras. Como cuando bajé una mañana y mi taza de chai, la que tenía una pequeña grieta en el borde, había desaparecido. Reemplazada por un juego de 6 blancas de porcelana. Modernas. Brillantes. Sin alma. Ella pensó que se veían más limpias, dijo mi hijo sirviéndose café. Asentí. Incluso sonreí. Solo era una taza. Luego fue mi silla. El sillón con flores deshilachado donde solía mecerlo. Lo encontré afuera, junto al garaje, envuelto en plástico. Dijeron que Goodwill pasa el jueves. Ella estaba poniendo rodajas de limón en agua, como si fuera su fiesta de inauguración. No dije nada. Pero esa noche, me senté más tiempo en el porche. Las nuevas sillas que compraron eran elegantes. De respaldo recto. Poco acogedoras. Mi espalda extrañaba la suavidad. Mis manos extrañaban la tela gastada que me recordaba. Una tarde, hice queer. Con azafrán y almendras en láminas.
como él solía rogar después de los exámenes. Ella probó una cucharada y dijo: «Está un poco demasiado dulce, ¿no crees?». Él no me defendió. Solo dijo: «No está acostumbrada a los postres indios». Me reí para mí misma. Ella no estaba acostumbrada a compartir. Dejé de hacer queer. Dejé de hacer muchas cosas. Solía tejer para ella. Bufandas, mantitas, un pequeño gorro amarillo que hice cuando estaba embarazada. Lo encontré en la pila de donaciones detrás del lavadero. Aún tenía la etiqueta que cosí, para nuestro rayo de sol. Lo sostuve un minuto. Luego lo doblé con cuidado. Lo dejé allí. Una mañana de invierno, decidí limpiar el ático. Años de cosas, mías, de él, de su padre, guardadas en cajas. Subí y encontré la puerta del ático con candado. Un candado plateado, nuevo. «Tuvimos que proteger al bebé», dijo ella, sin mirarme. Asentí. No mencioné que el ático nunca había herido a un bebé. Solo borré en silencio otro rincón de mi vida. Las fotos comenzaron a desaparecer también. No todas de una vez. Solo un marco a la vez. Primero, la foto de su tercer cumpleaños, con chocolate en la mejilla. Luego la de nosotros junto a la fuente en Union Park. Reemplazadas por marcos digitales. Diapositivas en bucle de sus viajes a la playa. Sus padres. Las huellas del bebé. Mi rostro se desvanecía como ruido de fondo. Me dije que lo estaba imaginando. Paranoia. Tal vez edad. Pero luego llegaron los mensajes. O los que nunca llegaron. Una cena familiar. Risas abajo. Pero nadie me avisó. Bajé a mitad del evento, con mi suéter rojo. Él se sorprendió. «No pensé que estarías despierta», dijo. Sonreí. Me senté en silencio con mi plato. Los escuché hablar a mi alrededor. Como si yo fuera una pintura. Bonita. Inmóvil. Ella dijo una vez. Mi mamá siempre dice que los padres mayores deben disfrutar su descanso. Luego me miró como si ya estuviera en una mecedora en su recuerdo. Esa semana, dejé de sentarme a la mesa. Comía sola en mi habitación. No por despecho. Solo por comodidad. Sin explicaciones. Sin medias sonrisas. Solo paz, aunque fuera solitaria. En mi cumpleaños, me dio una bolsa de regalo. Dentro, un suéter turquesa, 2 tallas más grande. Etiqueta aún puesta. Ella dijo: «No sabíamos tu talla, así que adivinamos». Yo solía tejer los míos. A la mañana siguiente, encontré la etiqueta en la basura. Estaba en liquidación. Eso dolió más de lo que debía. Como si yo fuera una tarea. Una casilla. Algo que debían incluir, no celebrar. Recuerdo un domingo, hice arroz con limón, su favorito cuando estaba enfermo de niño. No bajó a almorzar. Escribió: «Estamos con amigos. No nos esperes». Guardé el arroz en la nevera. Esperé de todos modos. A medianoche, encontré el recipiente intacto. Ella pidió comida tailandesa. Dijo: «Queríamos algo más ligero». Tiré el arroz al cubo. Lavé el plato lentamente. Limpié la encimera 2 veces. Una semana después, compró utensilios nuevos. Aptos para inducción y dijo: «Mis viejas ollas de acero fueron guardadas en una caja. Etiquetada extra». Me quedé allí, sosteniendo el mango de la sartén que traje de nuestro primer departamento. En la que cociné su primera comida sólida. La puse en la caja. Me fui. Las noches eran más silenciosas ahora. Pero no tranquilas. Solo, más calladas. A veces despertaba y revisaba si la luz del porche estaba encendida. Antes lo estaba. Mi esposo nunca dejaba que se apagara. Ahora solo la encendían si venían invitados. Una noche, la encendí yo misma. Me senté con una taza de té. Nadie lo notó. Y aún así. Me decía que estaba bien. Que eran cosas pequeñas. Tazas. Fotos. Sillas. Sobras. Fáciles de excusar. Fáciles de ignorar.
hasta que se sumaban como puntadas en un dobladillo rasgado. Deshilachando. Lento. Silencioso. Constante. No fue un gran momento. No un grito. No un portazo. Solo. Un colapso callado. Del tipo que no notas hasta que estás en medio de él. Rodeada de cosas que solías amar. Y te das cuenta de que ninguna te devuelve la mirada. Comenzó con un sonido. Uno suave. Su hijo, mi nieto, preguntó. ¿Por qué la abuela siempre se sienta sola? Él no respondió. Solo cerró la despensa y encendió la licuadora. Yo estaba tras la pared del pasillo. Quieta. Escuchando mi ausencia explicada con silencio. Entré a la sala. Me senté en el sofá. Nadie levantó la vista. Ella deslizaba el dedo por el celular. Él enviaba mensajes. Puse mis manos sobre el regazo. Miré el borde de la alfombra. Conté los hilos. Entonces recordé algo. No un recuerdo ruidoso. No dramático. Solo, cálido. Mi hijo tenía 5 años. Estábamos en el suelo de la cocina. Había una tormenta. No había luz. Él tenía miedo. Así que encendí velas, hice sombras en la pared. Rió tanto que le dio hipo. Recuerdo pensar. Esto es todo. Solo esto. El silencio. La oscuridad. Su mano en la mía. Ahora, miré la misma cocina. Brillante. Estéril. Vacía. Abrí el cajón de los cachivaches. El que está cerca del refrigerador. Antes había crayones allí. Notas garabateadas. Sus tarjetas del Día del Padre para mi esposo. Ahora. Pilas. Alambres. Cupones. Lo cerré. Subí. Lentamente. No había ido al ático en meses. El candado ya no estaba. No sé cuándo lo quitaron. Nunca lo dijeron. La puerta crujió. La luz parpadeó. Pisé cajas, buscando algo que no sabía nombrar. Entonces lo vi. Un sonajero amarillo. Con forma de león. Lo compré cuando ella aún estaba embarazada. Cosí a mano un babero con patitas a juego. Lo recogí. Lo sacudí. Aún hacía el sonido más pequeño. Ese juguete calmó a mi nieto llorando a las 3 de la mañana. Lo sostuve, caminé en círculos. Canté canciones viejas. Lo mecí hasta que durmió. Ahora el león yacía junto a una caja rotulada basura. Me senté en el suelo. Con las piernas cruzadas. Sosteniendo ese pequeño juguete. Entonces llegó. No un sollozo. No fuerte. Solo lágrimas. Suaves. Constantes. El ático estaba frío. Polvoriento. Pero me quedé allí. Recordé cosas que no sabía que aún llevaba. Como cuando me llamaba Mumaji. Y ahora dice Ma como por compromiso. Como cuando ella me agradecía. Y ahora solo menciona lo que olvido. Como que el hogar que construí. Ahora es un escenario donde se mueven. Eliminándome una foto enmarcada a la vez. Bajé horas después. Ojos secos. Corazón más callado. En el pasillo, me detuve. Miré el estante de libros. Nuestro álbum de bodas había desaparecido. En su lugar. Un cuenco decorativo con piedras blancas. Una vela. Un libro de viaje sobre la Toscana. Sin explicación. Sin razón. Solo, ausente. Fui a la cocina. Abrí el refrigerador. Vi un pastel, vainilla con glaseado blanco. Yo no lo había horneado. Nadie me había dicho nada. Entonces vi la nota adhesiva. Fiesta de retiro de papá, Sab @5. Su padre. No el mío. Ni mi esposo. Una fiesta en mi casa. Para otra persona. Y ni siquiera me pidieron preparar té. Tomé la nota. La estrujé lentamente. La tiré a la basura. Esa noche, no cené. No estaba enojada.
No estaba triste. Solo llena de silencio. Fui a mi habitación. Me senté en la cama. Miré el cajón. Lo abrí. El broche de girasol seguía allí, brillando incluso en la sombra. Me lo prendí al camisón. Me paré frente al espejo. No aparté la mirada. ¿Alguna vez recordaste algo pequeño? Justo cuando todo parecía derrumbarse. Fui al tocador. Abrí el cajón inferior. Saqué una pequeña bolsa de tela. Dentro, la llave de bronce de la caja de recuerdos. Mi esposo grabó nuestras iniciales en ella. M.I.R. Dijo que habría más que un cajón. Dijo que era para cuando necesites recordar quién eres. No la había tocado en años. No abrí el cajón esa noche. Solo sostuve la llave. Me senté en la cama. Cerré los ojos. Oraciones de una sola palabra. Vacía. Olvidada. Perfecta. No por ellos. Por mí. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Antes que el bebé. Antes que la licuadora. Antes de que ella llenara la casa con velas cítricas y órdenes casuales. Me vestí lentamente. Usé un sari crema sencillo. Prendí el broche de girasol en el hombro. Me paré junto a la ventana y esperé la luz. Cuando llegó, no se sintió suave. Se sintió como un reflector. Como si algo me hubiera notado otra vez. No grité. No hice maletas bajo la lluvia. No llamé a nadie llorando. Así no funciona el poder cuando finalmente regresa a tus manos. Era miércoles. Ellos no estaban. Algo sobre una clase musical del bebé y un brunch. La casa estaba callada. Quietud. Mía otra vez, aunque fuera solo por unas horas. Herví hojas de té en la estufa. Las vertí en la taza agrietada que olvidaron en la caja de donaciones. Me senté en la vieja silla de mi esposo. Dejé que la luz del sol me diera en el rostro. Luego me levanté. Fui al pasillo. Abrí el gabinete bajo las escaleras. La caja fuerte aún estaba allí. Oculta detrás de la caja de herramientas rota y un manojo de luces navideñas viejas. Saqué el sobre. Etiquetado con la letra de mi esposo. Mira, usar solo si es necesario. Dentro. La escritura original. Notariada. Clara. A mi nombre. Propietaria única. Sin transferencias. Sin reclamos conjuntos. Nunca la encontraron. Porque nunca pensaron buscar en los lugares que yo construí. Sonreí. Fui a mi habitación. Abrí el segundo cajón. Saqué una carpeta delgada. Dentro. Copia del poder notarial que cedí a mi hijo. Y la carta de revocación que nunca envié. La envié ese mismo día. Correo registrado. Firma requerida. Luego llamé al abogado. El mismo que manejó nuestros testamentos. Aún me recordaba. Señora Patel, dijo. Esperaba su llamada, ¿está bien? Ahora sí, respondí. Fijamos la cita. Archivamos los papeles. Transferimos todas las cuentas de nuevo a mi control. Banco. Servicios. Seguros. Todo. Mis manos no temblaron. Ni una vez. Al mediodía, llamé a la oficina del condado. Solicité verificación actualizada del título. Programé un bloqueo del título. Agregué un aviso legal. No se permiten reclamos ni refinanciamientos sin consentimiento por escrito. No podrían tocarlo otra vez. No sin pasar por mí. Luego fui al armario. Saqué la vieja maleta de mi esposo. La de las correas de cuero. Empaqué solo lo que era mío. No mucho. Solo lo suficiente para recordarme. Yo existía antes que ellos. Y existiré después. Ropa. El broche. 2 álbumes de fotos. Mi diario. La llave de bronce. Dejé el resto. Que se quedaran con sus sillas importadas, sus cuencos decorativos, su silencio. A las 4 de la tarde, me paré frente al espejo. Desprendí el broche de girasol.
Lo sostuve en la palma. Cerré los ojos. Luego caminé al pasillo. Un paso a la vez. No dejé una nota. No cerré la puerta con fuerza. Ni siquiera verifiqué si me vieron salir. Pero sí dejé algo. En el buzón. Justo debajo de su nueva placa de nombre. Un sobre simple. Dentro. Una copia de la verdadera escritura. Sellada y firmada. Y en la parte trasera, una nota adhesiva amarilla con una sola línea. Tu brunch no es lo único cancelado. Altavoz apagado. Caminé hasta la entrada. Subí al taxi. Mientras nos alejábamos, no miré atrás. Ni una vez. Sin música. Sin despedida. Solo el camino extendiéndose hacia adelante. Me registré en una pensión pequeña cerca del lago. Una habitación. Cortinas blancas. Luz cálida. La mujer en la recepción dijo, ¿estancia larga? Asentí. Solo hasta encontrar algo permanente. Ella sonrió. Sin prisa. Pareces alguien que sabe esperar. Esa noche, abrí mi maleta. Saqué la llave de bronce. La sostuve en la palma otra vez. Luego finalmente abrí el cajón al que pertenecía. Una caja. Sellada con cinta. Etiquetada en tinta desvaída. Cartas que solo necesitará si la falla. Dentro, encontré 12 cartas. Todas de mi esposo. Cada una escrita a mano. Cada una fechada el año antes de morir. Leí la primera lentamente. Si estás leyendo esto, significa que esperaste. Confiaste. Tal vez demasiado. Pero siempre lo supe. Mira, si alguna vez olvidaban quién eras, tú no lo harías. Tú recordarías. Y te irías sin tener que alzar la voz. Lloré. Pero no de tristeza. De alivio. Del dolor de alguien finalmente visto otra vez. A la mañana siguiente, caminé al lago. Me senté en una banca. Vi a 2 pájaros pelear por una miga de pan. Me reí. En voz alta. No porque fuera gracioso. Sino porque se sentía bien ocupar espacio otra vez. Esa tarde, visité la oficina postal. Envié un sobre final. Dirigido a mi hijo. Sin remitente. Dentro. Una sola llave de casa. Doblada en la punta. Ya no encaja en ninguna cerradura. Y una nota adhesiva. No cambié las cerraduras. Cambié los términos. ¿Alguna vez guardaste silencio solo para mantener la paz? Y luego, un día, simplemente paraste. Pensé que recuperar los papeles sería el final. Una línea silenciosa. Un regreso al equilibrio. Pero la traición no siempre termina con lo que te quitan. A veces. Se profundiza con lo que nunca debió tocarse. La traición más profunda llegó envuelta en buenas intenciones. En correos ordenados, en mentiras suaves, en creímos que era lo mejor. Llegó una semana después. Estaba sentada en el porche de la pensión, observando cómo cambiaba la luz en el lago. Llegó una carta. Del grupo médico que solíamos usar. Aquel que mi esposo y yo firmamos hace décadas. Gracias por enviar su evaluación cognitiva actualizada y designación de cuidador principal. Su registro ha sido actualizado de la siguiente manera. Al principio no entendí. Yo no había enviado nada. No me había hecho ninguna evaluación. Llamé a la oficina. Esperé. Escuché ya suave mientras buscaban mi archivo. Entonces la voz de la mujer se volvió profesional. Distante. Sí, señora Patel, según la documentación, su hijo proporcionó un formulario de evaluación neurocognitiva firmado por el Dr. Ellison. Confirmó desorientación leve de memoria en etapa inicial. Demencia vascular leve, provisional. No hablé. No pude. No estaba enferma. No estaba confundida. Recordaba todo. ¿Puedes enviarme una copia de eso?, pregunté al fin. Ella dudó. Luego, sí, te la enviaremos por correo. Llegó 10 minutos después. 3 páginas. Frías. Limpias. Firmadas con mi nombre al final.
Excepto que no era mi firma. Era su intento. Lo sabía. Yo le enseñé cursiva. Cada bucle, cada inclinación, mal. Las mentiras eran tan ordenadas. En el archivo, él se había listado como contacto principal de salud. Su esposa como secundaria. También había enviado un formulario de decisiones médicas. Uno que nunca vi. Nunca firmé. Miré la pantalla. Luego por la ventana. El mundo no se inclinó. No se rompió. Solo, se apagó. Como si alguien hubiera borrado mi nombre. No solo intentó quedarse con la casa. Intentó reescribirme. Me hizo desaparecer en el papel. Como si me hubiera desvanecido en silencio. Como si mi silencio fuera una enfermedad. No solo tomó mi casa. Tomó mi memoria. Me levanté. Abrí la pequeña caja de madera que traje de la casa. La que tenía el broche de girasol dentro. Había sido un regalo. No por un cumpleaños. Ni un aniversario. Sino el día que firmamos el último pago de la casa. Él lo trajo en una bolsita de terciopelo. Dijo: esto es para cuando intenten olvidar lo que construiste. Pensé que hablaba de extraños. Abogados. Bancos. Nunca pensé que sería nuestro hijo. Me prendí el broche en la blusa. Sentí el peso asentarse bajo la clavícula. Esta vez, no lloré. Fui a la oficina del abogado a la mañana siguiente. Le mostré los documentos. Los leyó en silencio. Luego suspiró. Tendrás que presentar cargos por fraude. Falsificación. Engaño médico. Puede volverse penal si lo deseas. No respondí. Aún no. En cambio, dije: quiero que solicites mi expediente médico completo. Y que redactes una carta de corrección. En el registro. Él asintió. También necesito actualizar mi testamento. Se inclinó hacia adelante. ¿Todo para tu hijo? Lo miré a los ojos. No. Para el bebé. Parpadeó. Continué. En fideicomiso. Hasta que cumpla 21. Con condiciones. ¿Y la casa? Donada, dije. A un refugio de mujeres. El cambio de nombre ya fue archivado. Se recostó. Silbó bajo. ¿Estás segura? Asentí. Les di todo. Ellos me dieron el olvido. Caminé de regreso a la pensión lentamente. Observé las ondas en el lago. Pensé en cómo funciona la memoria. No es solo lo que recordamos. Es lo que preservamos. Pensaron que me estaba desvaneciendo. Así que intentaron completar el trabajo. Pero yo lo recordaba todo. Cómo se acurrucaba conmigo tras su primer desamor. Cómo suplicaba que le tomara la mano durante sus primeros puntos. Cómo lloró en Misari la noche que su padre murió. ¿Y ahora? ¿Pensaba que no podía leer un formulario legal? ¿No reconocer una firma falsa? ¿No notar cómo el poder sabe distinto en la boca de los desagradecidos? Esa noche, abrí el segundo sobre en el cajón de mi esposo. Dentro. Una sola línea. Si alguna vez roban tu nombre, mira, escribe un nuevo final. A la mañana siguiente, envié al refugio la transferencia de propiedad firmada. Junto con la escritura original. Y una nota. Esta casa fue construida por manos de mujer. Que ahora cobije a muchas más. No le dije a mi hijo. No hacía falta. Algunas cosas no requieren confrontación. Solo firmas y silencio. No lo borré. Pero quité la página que intentó escribir sobre mí. El broche de girasol pesaba en mi pecho. Cálido. Brillante. Innegable. No solo me olvidaron. Me borraron. Pero encontré la copia carbón. Y reescribí cada línea. No regresé. Ni siquiera para mirar. Ni siquiera por cierre. La casa ya no era un hogar, no para mí. Se había vuelto un museo del olvido. Un lugar donde el amor se medía en control y silencio. Tomé una nueva decisión. No por despecho. Sino por respiro. Necesitaba volver a respirar. La pensión era temporal.
Pero La Paz ya había desempacado sus maletas. Encontré una casita en alquiler. 2 habitaciones. Postigos amarillos. Piso de madera que crujía con cada recuerdo que prometía guardar. Olía a cítricos y a páginas viejas. La amé al instante. El dueño preguntó si estaba sola. Sonreí. No. Solo libre. Planté girasoles en la parte trasera. 6 filas. Escalonadas por altura. Cada una por el año que pasé desapareciendo en mi propia casa. Volví a usar el broche. No como armadura, sino como flor. La voz de mi esposo resonaba en mí cada vez que lo prendía. Eres el calor que extrañarán cuando llegue el invierno. Llené los estantes con libros que no leía hace décadas. Encendí velas sin preocuparme si alguien diría que olían demasiado fuerte. Colgué mis fotos, no solo de familia, sino mías. Joven. Riéndome. Llena de harina. Bailando con un saloar rosado. Nadie me decía que lucía cansada. Nadie me quitaba mi silla. Nadie editaba mi presencia. El silencio aquí era diferente. No hueco. Completo. Una mañana, vi a una niña perseguir una mariposa fuera de mi ventana. Reía con las manos extendidas. Sin preocuparse si la atrapaba o no. Así quería vivir. Sin atrapar. Solo presenciar la alegría. Me uní a un círculo de lectura en el centro comunitario. Conocí a otras mujeres con historias dobladas en el pecho. No competíamos. Escuchábamos. Algunas tenían hijas que dejaron de llamar. Otras, hijos que visitaban como huéspedes. Una mujer se inclinó hacia mí durante la pausa del té y susurró. Creen que nos desmoronaremos en silencio. Pero olvidan, ya hemos sobrevivido todo. Reí por primera vez en semanas. Desde el vientre. Soltó algo dentro. Me compré un sillón rojo. Lo puse junto a la ventana. El mismo lugar donde la silla de mi esposo solía estar en la casa vieja. Pero esta vez, me senté en ella. Piernas recogidas. Libro en mano. Luz del sol en la piel. Una tarde, caminé al río. Tomé la llave de repuesto de la casa de mi bolso, la que nunca devolvieron al cambiar las cerraduras. La besé. Luego la dejé caer al agua. La vi hundirse lentamente. Sin drama. Sin ceremonia. Solo un final tranquilo. De regreso en casa, abrí la caja de recuerdos. Saqué mis pulseras de boda. Las levanté hacia la luz. No sentí pena. Sentí gratitud. Por la mujer que fui. Por la que me volví. Las envolví en tela. Las coloqué en un paquete. Escribí una nota. Para el niño que una vez sostuvo mi mano y me llamó su mundo entero. No sé a dónde fue. Pero espero que un día, tu hijo lo encuentre. No la envié. Solo la guardé. Para algún día. O nunca. El broche de girasol descansaba ahora en mi tocador. Aún dorado. Aún brillante. Pero ya no pesaba igual. No dolía. Recordaba. Que una vez construí un hogar. Lo alimenté con historias. Lo regué con amor. Y cuando me olvidó, me fui, no amargada, sino más brillante. Te habrías ido. O lo habrías recuperado todo. Yo no recuperé la casa. Me recuperé a mí misma. Eso fue suficiente. Comenzó con un golpe. Suave. Inseguro. Estaba regando los girasoles. Los primeros ya habían comenzado a abrirse. Caras anchas, centros cálidos, como si escucharan. Él estaba en la reja. Solo. Sin esposa. Sin bebé. Sin arrogancia. Solo un ramo de lirios en la mano. Del tipo que solía tener en el vestíbulo. Del tipo que no había tocado desde que borró mi nombre de la escritura. Ma, dijo. No respondí. Seguí regando. Se quedó allí un minuto. Luego abrió el pestillo, lento, cauteloso, como un niño otra vez. Miré sus pies cruzar el camino de piedra. Se detuvo a 1 metro de mí. ¿Podemos hablar? Dejé la regadera.
Enderecé mi espalda. Me limpié las manos en el sari. Lo miré. De verdad lo miré. Ahora se veía más pequeño. No en tamaño, sino en espíritu. Como si la estructura quedara, pero el orgullo se hubiera derretido. No sabía lo que ella hacía, dijo. Pensé que estabas de acuerdo con todo. Levanté una ceja. Bajó la mirada. Arruiné todo. No asentí. No me estremecí. No quise. Levanté una mano. Se detuvo. El silencio se sentó entre nosotros como un viejo amigo. Vi el anuncio de la casa, dijo tras un momento. El refugio, lo renombraron. Casa Mira. Era tu segundo nombre, ¿verdad? No dije nada. Sonrió, débilmente. Dijeron que fue donada por una mujer que quería que volviera a ser un lugar seguro. Miré más allá de él. A la calle. Al viento moviendo los pétalos. A todo menos su disculpa. Reacomodó las flores en la mano. Las extendió. Para ti. Dio un paso al frente. Tomé el ramo. Me di la vuelta. Entré. Dejé la puerta abierta detrás de mí. Él me siguió. Mi cabaña no era grande. Pero estaba llena de calidez. Color. Libros. Ventanas que siempre estaban abiertas. Aire que no pedía permiso para moverse. Él se paró en el centro del cuarto. Giró lento. No sabía que tenías todo esto. Lo construí, dije. Las primeras palabras que le di. Sus ojos se humedecieron. Se sentó al borde del sofá. Igual que cuando tenía 10 años y rompió la ventana con una pelota de cricket. Pero esto no era sobre un vidrio roto. Era sobre un lazo roto. No espero que me perdones, susurró. Me senté frente a él. Calma. Medida. Se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no peleaste? ¿Por qué no gritaste? Sonreí, una sonrisa suave, casi materna. Porque no alzó la voz para alguien que no me oye la primera vez. Él asintió lentamente. Nos quedamos sentados un rato. El tiempo pasó a nuestro alrededor como papel tapiz viejo. Miró otra vez. A los girasoles en el florero. Al sillón. A la llave de bronce en el estante. ¿Te ves en paz?, dijo. Lo estoy. Se levantó. Respiró hondo. Solo quería decir, lo siento. Yo también me levanté. Fui a la puerta. La abrí. No con enojo. Con final. Él caminó hasta el umbral. Se detuvo. ¿Quieres ver al bebé algún día? Lo miré a los ojos. Espero que crezca amando a alguien lo suficiente como para nunca tratarlo como tú me trataste a mí. Sus hombros se hundieron. Pero aún te quiero, dijo, como un niño otra vez. Lo sé. Luego cerré la puerta. No de golpe. Solo la cerré. Esa noche, mi teléfono se iluminó. Mensaje de voz. Su voz. Temblorosa. Sigo pensando en todas las veces que debí notarlo. Debí preguntarte cómo estabas. Pensé que darte la habitación extra era suficiente. Pensé que compartir la casa significaba que seguía siendo tuya. Pero ahora lo entiendo. No era sobre espacio. Era sobre presencia. Lo siento, Ma. Estaba equivocado. Dejé que el mensaje terminara. Luego lo borré. En silencio. No para borrar. Sino para liberar. Fui a la cocina. Herví agua. Infusioné hojas de té. Lo vertí en mi taza agrietada. Me senté junto a la ventana. Vi salir la luna, lenta y llena sobre el campo. En algún lugar, él estaba sentado en silencio. Con todo lo que eligió. Y aquí, yo estaba sentada en paz. Con todo lo que recuperé. Por un momento, los compadecí. Luego recordé quién era. La casa no me recordaba. Pero los girasoles sí. Cada mañana, me sentaba junto a la ventana en mi sillón rojo, tomando té en mi taza agrietada, viéndolos levantarse. Altos. Abiertos. Frente a la luz sin disculpas. Crecían sin permiso. Igual que yo.
Dejé de preguntarme si llamaría otra vez. Dejé de mirar la calle buscando ese coche gris. El silencio ya no hacía preguntas. Ofrecía respuestas. Aún usaba el broche. Pero no todos los días. A veces lo dejaba en el tocador. Dejaba que descansara. Ya había hecho su trabajo. El broche antes significaba sobrevivir. Ahora significaba comenzar. Mi círculo de lectura creció. Nos reuníamos cada viernes. 10 mujeres. 10 vidas dobladas en risas suaves y galletas de cardamomo. No hablábamos de lo que habíamos perdido. Hablábamos de lo que habíamos encontrado. Una encontró la danza. Otra adoptó un gato. Yo empecé a escribir otra vez. Nada grandioso. Solo recuerdos. Una página a la vez. Historia sobre la pipa de tabaco de mi padre. El canto suave de mi madre al picar cilantro. La forma lenta en que mi esposo se ataba los zapatos antes del templo. Un día, escribí sobre el día que me fui. Lo escribí como ficción. Pero no lo era. Lo leyeron en voz alta en el centro. La mujer a mi lado me apretó la mano. Nos diste permiso, dijo. Yo no necesitaba el de nadie. Pero el suyo se sintió como un regalo. Una tarde, caminé al río. Al mismo lugar donde solté la llave extra. Esta vez, no llevé nada para dejar ir. Solo observé. 2 niñas lanzaban piedras, riendo. Una me miró y dijo. Bonito broche. Miré hacia abajo. Había olvidado que lo llevaba puesto. Sonreí. Gracias. Perteneció a alguien que creía que nunca me quedaría callada. Ella asintió, solemne como solo una niña puede serlo. Parece que tenía razón. Saltó lejos. Libre. Me quedé un rato más. El agua no preguntó quién solía ser. Solo fluía hacia adelante. Al volver a casa, pasé por el jardín. 6 filas de girasoles. Luego 7. Luego 8. Uno nuevo había florecido. Pequeño. Pero valiente. Me arrodillé. Toqué su tallo. Se inclinó suavemente hacia mi mano. Esa noche, encendí una vela. No por pena. Por presencia. La coloqué junto a la foto de mi esposo. No como viuda. Como guardiana de la luz. Él me dijo una vez. Si alguna vez olvidas quién eres, ve donde nunca intentaron enterrarte. Ahora, lo había hecho. El teléfono sonó una vez. No contesté. La paz no requiere permiso. Simplemente llega cuando dejas de abrir las mismas viejas puertas. Un mes después, recibí una carta. Escrita a mano. De su esposa. Mira, Ji. No sé qué decir, excepto que estaba equivocada. Confundí comodidad con control. Confundí tu silencio con consentimiento. Nunca quise ocupar tu lugar. Pero tal vez lo hice, sin saberlo. O tal vez sí lo supe. La casa se siente diferente ahora. Vacía. No porque falten cosas. Sino porque perdió a la mujer que la convirtió en un hogar. Si alguna vez quieres ver al bebé otra vez, la puerta está abierta. Esta vez, de verdad. La leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado. La coloqué en un libro que guardo junto a la ventana. No respondí. No por orgullo. Sino porque algunas respuestas no viven en sobres. Viven en elecciones. Esa semana, recibí al círculo de lectura en mi cabaña. Me puse mi sari rojo. Horneé pastel de sémola. Prendí el broche al hombro, por nadie más que por mí. Una de las mujeres preguntó si alguna vez extrañaba la casa. Miré a mi alrededor. Junto al sillón rojo. Las ventanas abiertas. La fila de girasoles inclinada hacia la tarde. No, dije. Nunca fue la casa. Fue el eco en el que viví. Ella asintió. ¿Qué eres ahora? Sonreí. No el eco. Esa noche, me senté en el porche. Té tibio. Pies descalzos. Aire suave con jazmín. No necesitaba celebración. No necesitaba cierre de parte de él.
tenía otra cosa. Una voz. Y nadie la interrumpía ya. Yo nunca fui el eco. Fui la voz que intentaron silenciar. Y la llave que nunca entregué, se volvió la que me liberó.